Vamos, Marcos, al encuentro de nuestro último entrevistado, un querido amigo también que siempre se hace un ratito de todas las ocupaciones que tiene, porque además de economista, él es director ejecutivo de la Fundación Bungibor, y estoy hablando del doctor Gerardo de la Paulera, que como si no tuvieses ocupaciones, veo que acaba de sacar un libro sobre la economía de Perón, la historia económica 46-55, junto con otro queridísimo y admirado historiador de la economía, cual es Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz Batalla y Laura D'Amato. Hola, Gerardo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Herminia? ¿Cómo te va? Bien, empiezo por el final. ¿Qué es este libro? ¿Ya está? Bueno, el libro ya está, sí. Ya está, pero obviamente como las editoriales están trabajando a media máquina, digamos, sale en librerías el 2 de diciembre. Pero el libro ya está, es un libro de mucho esfuerzo, 2 años de trabajo, porque es una mirada absolutamente objetiva de la economía de Perón, así a secas. ¿Y qué conclusión llegaron en síntesis? Bueno, la conclusión es que Argentina, cuando entra Perón, Argentina, básicamente en el mundo, ¿qué está pasando? Están en la posguerra. En la posguerra hay dos sistemas económicos que compiten, el soviético y básicamente la economía occidental, o sea, capitalista, y van hacia una economía mixta, es decir, tanto Francia y demás van a economía mixta. La Argentina, Perón, obviamente que viene de un grupo de militares que con una gran simpatía, básicamente, sobre todo por Mussolini, pero no el Mussolini que conocemos de la guerra, el Mussolini que había reconstruido la industria italiana. Bueno, quiere aplicar el mismo modelo y transforma a la Argentina en un modelo. La conclusión es que él hace una redistribución del ingreso muy, pero muy veloz entre el 46 y el 48, que va a ser insostenible. Se aumentan los salarios reales en 70%, imagínate, para que aumenten salarios reales en 70% tenés que aumentar la productividad de la economía en 70%, entonces es insostenible y distorsiona mucho la economía. Ahora, no hay un solo Perón, Perón, las conclusiones son que sobre el final de su mandato, en su segunda administración, hay una cosa rara. Yo hablo un poco rápido porque estoy sobre el final, ¿no? El programa, sí, por supuesto. Te estoy hablando rápido, sobre el final, Perón reconoce que se le fue la mano entre básicamente el 46 y el 52 y quiere volver a una economía más de mercado o un poquito más volcada al sector privado. Se vuelca hacia los Estados Unidos por los famosos contratos petroleros, empieza a tratar de traer inversiones extranjeras y ya es muy tarde, y es un momento en que hay una mayor apertura de Perón, trata de deshacer el nudo que le hace a la economía, pero finalmente la conclusión es que Perón, el golpe de Estado se lo hacen a Perón quienes, los que eran sus aliados, básicamente los militares nacionalistas y la Iglesia. O sea, la Iglesia, los militares nacionalistas, podríamos decir, y lo digo y es un Perón autoritario, es el Perón que se enerva, que pone presos, digamos, a los opositores, es el Perón nervioso que sufre ese golpe de Estado y deja un sistema corporativista. La Argentina tiene un sistema corporativista como lo vemos hoy, es un sistema de corporación, está el Estado, están los sindicatos, está el grupo de empresarios, está la Iglesia. Bueno, el único grupo corporativo que no sobrevivió con respecto a lo que había entonces son los militares, ¿no? Los militares no existen más como grupo corporativo, digamos, ¿no? En Argentina. Pero eso es lo que deja. O sea, Perón va a dejar una economía que no le fue tan mal desde el punto de vista del crecimiento económico, pero no podemos ver en una foto a un presidente, tenemos que ver cómo entra ese presidente y qué es lo que le deja al próximo, ¿no? Como cuando vemos, por ejemplo, que Alberto Fernández quiere evitar pagar 44.000 millones y dejárselo al 2023, ¿no? Es decir, Perón va a dejar una serie de distorsiones que no nos van a abandonar prácticamente jamás, ¿no? O sea, ahí empieza lo que se llama la herencia. Tiene cosas buenas Perón, ojo, tiene aspectos del Plan Nacional de Viviendas, tiene un plan de hospitales muy importante, o sea, es una persona brillante, Juan Domingo Perón, pero brillante, como yo soy medio gorila, como sabes, pero digamos, o sea que es muy objetivo, digamos, el libro, la verdad que lo recomiendo, tiene gráfica adentro, se le hemos puesto los afiches peronistas, el relato a través
los afiches, o sea, ¿no? Que del ahorro, de la productividad, del trabajo, de la industria, que es muy interesante porque era un periodo que no había internet, no había la radio, era la... Entonces es muy interesante el libro, y hay capítulos de José Luis Machinea, de Juan Luis Burr, bueno, Roberto Cortés Conde, de Javier Ortiz. Es decir, ¿Hay algún artículo de algún peronista? Bueno, de peronista, digamos, son economistas, qué sé yo. Claro, de concepción, me refiero a eso, más afín al peronismo. Tal vez, Eduardo Corso. O sea, que él por ahí, digamos, lo digo porque, sí, digamos, pero es objetivo, es empírico, es un análisis, y rescatamos que Perón no nace de un repollo, rescatamos que Perón nace de una situación en donde ya la Argentina corporativista venía de antes un poco, y donde la Argentina en la Segunda Guerra Mundial tiene una neutralidad ficticia, era más bien proeje, ¿no? Es decir, y entonces la relación con los Estados Unidos es muy, pero muy mala. Pero Perón, antes que nada, era anticomunista él. O sea, él odiaba a Stalin, y entonces, porque entonces modela los sindicatos a la manera que eran los sindicatos italianos, ¿no? Los centraliza, digamos. Entonces, es una visión interesante, es una visión donde obviamente se distorsiona la economía. Queda flotando la idea de que Perón quiere cambiar en algún momento, pero que no lo logra. O sea, eso queda claro en el libro, que él quiere cambiar en su segundo mandato, se da cuenta que armó un nudo, pero ya no tiene más tiempo. ¿Y qué toma Frondizi de todo esto? Porque... Interesante tu pregunta, muy interesante, o al revés, que toma Perón de Frondizi. Sí, Frondizi es muy interesante, porque yo digo lo siguiente, los tres, lo podemos hablar en otro programa más. Sí, claro. Pero te lo dejo picando. Sí. Para mí, el siglo XX, o sea, el siglo XX, los tres gobiernos que tuvieron una metanarrativa de proyecto país, y lo podemos, para mí, esto es mi opinión, no lo podemos discutir, pero en otro programa, son Perón, el peronismo, de Juan Domingo Perón, hay una metanarrativa de la justicia social, del estado del bienestar, que no se logra, porque no lo logra hacer de manera correcta desde el punto de vista económico. Segundo, Frondizi, como decís, Frondizi es el otro que tiene una visión de país muy profunda sobre la necesidad de tener una industria pesada, pero no distorsionar mucho la economía. Frondizi está muy poco tiempo, es mucho más es mucho más razonable y eficiente el programa económico de Frondizi que el de Perón. Frondizi es ofertista, quiere decir que Frondizi quiere aumentar del lado de la oferta el Producto Bruto. Y Perón sería más del lado de la demanda agregada, ¿no? Más del lado de la demanda, más del lado de la distribución, una política de ingresos. Esa sería un poco la diferencia. Y la tercera metanarrativa, la dejo picando, es Menem. Es Menem. Menem, con el plan de convertibilidad, le da al país una idea de integración al mundo, de estabilidad, y hay una narrativa, si uno ve la primera presidencia, sobre todo de Menem, hay una narrativa muy profunda en ese relato, ¿no? Es decir, son los únicos tres momentos en el siglo XX, o sea, sobre Perón es definitivo, Perón es un sello definitivo que le imprime para las cosas buenas y malas que tenemos hoy, es algo definitorio. Y Frondizi va a agarrar algunas ideas de Perón, sobre todo las del último año de la economía de Perón, donde Perón ve que tiene que aceptar inversión extranjera, porque además es el auge de las multinacionales y del multilateralismo, y Perón se dio cuenta que cerró a la economía de manera absurda. Él se da cuenta, en sus memorias se da cuenta él. Lo que pasa que, bueno, y de alguna manera, esto está en el libro, esto está en el material que nosotros utilizamos para luego hacer el libro, ¿no? Pero él de alguna manera se maldice y dice, ¿por qué no tuve economistas que me recomendaron bien, no? O sea, hay como él mismo se autorrecrimina eso, ¿no? Claro. Pero digamos, pero es un gran libro y es objetivo, y obviamente vamos a poner comentaristas que son peronistas, o sea, teníamos pensado, vamos a hacer la presentación en la Universidad de Itela y poner a Miguel Ángel Pichetto por ahí como comentarista que... Bueno, hablemos de peronistas. No. ¿Cuál de los Pichetto? Claro.
El hermano, ¿No hay más o somos todos peronistas? Somos todos. Qué interesante, lo recomiendo enfáticamente. La economía de Perón, Sí. una historia económica, claro que ha asignado el país, no sé qué pasará en algún momento, pero pasan los años y sigue habiendo repercusiones. Lo del presente mejor lo dejamos para el próximo Sí, programa. claro que sí, me comprometo a llamarte. Hoy tuvimos unos problemitas. No, pero yo también tuve, Sí. me levanté muy tarde hoy, ¡Ah! así que salí disparando hacia el teléfono, así que te agradezco mucho y la verdad que extraño mucho Rosario, así que avísenme cuando se abre. Bueno, cómo no, va a ser un placer. Gracias, Gerardo, un beso grande. Gracias, hemos hablado con Gerardo de la Paulera, economista y director ejecutivo de Bungibor, que bueno, produce varios libros, en este caso este último sobre la economía de Perón.